Continuamos ahora con la base de datos. Una vez que la base SAVI ha quedado ya arreglada o depurada, ¿no? Incluso pues con la creación de nuevos ratios, pues vamos a continuar con otra parte que tiene que ver con los datos sobre todo de alta frecuencia, y es, bueno, por un lado la necesidad de enlazar las series. Esto pues puede ser también con series anuales. El enlace de series más bien tiene que ver con el cambio de metodología, cuestiones metodológicas que cambian, y entonces bueno, pues queda la serie cortada en dos. Eso en la base de datos del Ministerio, también en la del INE, pero en la del Ministerio suele estar muy claro, porque te aparecen dos variables que se llaman igual, aparentemente, y lo que ves es que cambian los periodos temporales, ¿no? Y luego estaría lo del cambio de frecuencia, que es lo que digo que tiene que ver con las series de alta frecuencia. Vamos con el enlace de series. Esto se ha producido en mi caso, por ejemplo, ¿no? Pues yo tenía unos indicadores trimestrales, que son horas de trabajo de los ocupados, tenía para ellas el tramo 1 y el tramo 2. Entonces, si yo solamente hubiera tomado el tramo 1, me habría quedado hasta el año 2008 el cuarto trimestre, ¿no? Sin embargo, si tomo el tramo 2, pues veo que empieza en el primer trimestre del 2008 y sigue hasta ahora. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esta variable, lo mismo que la variable de ocupados en la industria, ¿no? Pues ha sido arreglada, corregida de ciertas desviaciones o problemas de tipo metodológico, y a partir de ahora el organismo correspondiente va a continuar con la serie 2. Lo que pasa que, claro, y si yo quiero tener los datos a pasado de la serie 2, claro, pues no los tengo, pero de la serie 1, no de la serie 2. Entonces, ¿hay alguna manera de enlazar y de pasar de la 1 a la 2, por así decirlo, para poder tener una única serie, ¿no? Para poder continuar con toda esta zona que está en blanco, ¿no? Pues poderla estimar, vamos a ponerla en color amarillo, y lo mismo, por ejemplo, con los ocupados, yo quisiera también poder crear la serie completa. Bueno, pues esto es lo que en los apuntes, ¿verdad?, se llama enlace de series temporales. Entonces, normalmente cuando los organismos hacen esto, no siempre, pero bueno, que eso es lo malo, cuando es no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones tenemos uno o varios años de enlace, que se llaman años o meses o trimestres, ¿no? En este caso, los años de enlace o los trimestres de enlace son aquellos trimestres que hay en común entre las dos series, la antigua y la nueva. Entonces, bueno, las maneras como podemos proceder pues son más o menos complejas. Vamos a ver la manera más fácil para hacer como este cosido, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar cuál sería el coeficiente de enlace entre una serie y la otra. O sea, yo quiero pasar de la 1 a la 2, o lo que es lo mismo, yo quiero que este tramo que esté aquí sea homogéneo con este que está aquí. Entonces, para hacer esto, tal y como se nos dice aquí, ¿no? Pues lo que hacemos es hallar el cociente, este 1,50, es el cociente entre la serie nueva partido por la serie antigua. Para el último dato que tenemos en común de enlace, o yo no sé, a veces se hacen medias, etcétera, pero en este caso vamos a hacerlo pues para el último. Aquí tenemos varios de enlace, como hemos visto, son estos, pues vamos a tomar solo el último y vamos a decir, vamos a ver, va a haber un coeficiente que es 39 partido por 10, que en este caso son el mismo, vaya por Dios. Pues entonces resulta que lo que estamos viendo es que los cambios se producen más hacia aquí. Aquí tenemos 40 partido por 40, ¿no? Son prácticamente iguales, ¿no? Pero muchas veces pues no es así, hay diferencias, como puede pasar con la otra serie. Entonces, bueno, podríamos decir pues una partido por la otra, en este caso es que van a salir iguales, porque parece ser que son idénticas, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver, suponiendo que no fueran iguales, pues sería la nueva partido por la antigua, ¿no? Entonces saldría el coeficiente, claro, que es 1, ¿no? Y este coeficiente, que ya digo, lo normal es que no sean iguales, ¿no? Porque haya diferencias entre una y otra, se le multiplica pues al dato que yo quiero, al que yo quiero trasvasar, ¿no? Y saldría esto. Si yo hago lo mismo con la serie de ocupados vemos que los valores que hay ya no coinciden. Por ejemplo, el valor antiguo para el primer trimestre del año 2008 es 3.341 ocupados, estos serán miles de ocupados, ¿no? Serán 3.341.000, y ahí serían 3.313.000. Entonces, el dato nuevo es ligeramente más pequeño que el dato antiguo, ¿no? Es como si estuvieran sobrevalorados antiguamente. Entonces, lo que hay que hacer es hallar el coeficiente. El coeficiente sería
el dato nuevo, último de enlace, partido por el dato antiguo. Entonces aquí lo que tenemos es 0,99, en realidad son datos muy parecidos, y este coeficiente vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿no? Lo vamos a multiplicar por el dato que queremos transformar, en este caso el último cuatrimestre de 2007. Entonces el último cuatrimestre, traducido a la serie nueva, en vez de ser 3.279, va a ser 3.251. Y entonces si yo ahora copio y pego hacia atrás, ¿no? Pues claro, el problema es que si yo pego hacia atrás, bueno, en este caso no va a salir lo mismo, ¿no? Lo que vamos a tener es siempre el inmediatamente anterior. Como el inmediatamente anterior, en este caso el ratio va a ser una constante, porque va a depender de esto, ¿no? Pues al final obtendríamos una serie correcta, ¿no? Si no fuera una constante, es decir, imaginaros que yo quisiera que siempre fuera este partido por este, ¿vale? El del año 2008. Yo tendría entonces que fijar los datos. ¿Cómo se fijan los datos? Se suele utilizar un dólar, ¿no? A veces se utilizan otros signos. Por ejemplo, si yo quiero fijar esta parte, este ratio, quiero que siempre, al pegar todas las datos que están aquí en esta columna D, estén multiplicados por el cociente siempre entre el 2008-1 de ambas series, ¿no? Entonces yo lo que tendría es que fijar esta fila, que no se mueva de 128. Perdón, tengo que fijar esta fila, ¿no? Que no se mueva de 128. Entonces, ¿cómo hago para que no se mueva de 128 este ratio? Ahora lo veréis mejor. Yo le pongo un dólar justo antes del 128, Entonces, aparentemente, no, esto es igual, ¿no? Va a darnos lo mismo porque en este caso va a dar igual. Pero lo que vamos a ver es qué sucede si yo pego, que digo que va a dar igual porque en este caso es lo mismo, ¿no? Pero si yo pego, por ejemplo, imaginaros, no sé, que yo voy a acercarme un poquito más para que se vea más claro, ¿no? Yo me vengo aquí. Entonces, ¿qué he hecho? Fijaros, lo que he hecho es siempre fijar que el cociente sea pues el cociente entre 3.313 partido por 3.341 y que luego yo vaya multiplicando por aquel dato que está a la misma altura del que quiero obtener, ¿vale? De esta manera, con la ayuda del dólar, antes de las filas, hemos fijado la fila. También podríamos fijar las columnas si fuéramos a izquierda o a derecha. Entonces, en este caso, pues si yo quisiera fijarlas, pues lo mismo, yo quisiera fijarlas en la 128, pues lo mismo entre la C128, es un dólar, ponemos otra cosa, lo mismo no nos hace caso, ¿vale? Un dólar, y entonces yo lo que hago es lo mismo, copio y pego las fórmulas, ¿vale? Y entonces, pues al final, yo lo que estaré haciendo va a salir más o menos lo mismo o lo mismo exactamente, porque es que en este caso ambos valores son iguales, ambos valores son iguales, pero si no lo fueran, pues claro, como pasaba aquí, pues los datos no son exactamente iguales. Entonces, en este caso lo que vemos es que si yo me vengo, por ejemplo, para acá, ¿no? Pues entonces yo estaré multiplicando el dato de la izquierda por siempre, la ratio será siempre la de estos dos numeritos fijados las filas en 128, ¿vale? Ya habéis aprendido el símbolo dólar, lo que significa, te ayuda a fijar las filas, por ejemplo, para que siempre multipliques por una misma ratio, por un mismo dato, que tú quieras que sea ese y que no se mueva. Bien, entonces, bueno, una vez que ya tengo enlazadas las variables, ¿no? Pues bueno, pues estas serían las dos nuevas series trimestrales, ¿no? ¿Cómo quedarían? Bueno, pues yo podría verlas con un gráfico, ¿no? Pero en principio, pues lo lógico es que sean coherentes. Bueno, es que en realidad esta podríamos haberla pegado directamente, dado que los datos son prácticamente los mismos, los nuevos que los antiguos, pero bueno, esto no es lo normal. Lo normal es que haya diferencias y entonces, claro, que no se puedan pegar, no podamos pegar la 1 sobre la 2, sino que hemos tenido que hacer el enlace gracias a los datos de enlace, en este caso al último dato de enlace, que es el primer trimestre del año 2008, ¿vale? Bueno, entonces esto en cuanto a lo que sería el ejercicio de enlace de series, ¿no? Entonces, bueno, pues esto yo tendría también que transcribirlo aquí. Entonces yo tendría que transcribir mi variable, las dos variables, podría pues ponerlas juntas porque realmente pues es la misma, oroquind y oquind, ¿vale? Pues sería, pues podría poner las horas de no sé qué, podría ponerlo, o así sencillamente, oroquind, dado que luego hay una tabla en donde están todas las variables, entonces bueno, pues puedo permitirme el ponerlas así, porque uno siempre podría ir a la tabla y entonces aquí pues decir que procede de, pues esta es la base de datos de BDSICE, del Ministerio de Economía y Hacienda, ¿vale? Pues aquí se pone Ministerio, etcétera, etcétera.
Y el tipo de transformación, pues lo que hemos hecho es enlace, enlace de series, pues no sé, de serie nueva respecto de antigua, dado que en ambos casos pues es lo mismo. Podéis, si acaso la justificación es contar que a partir del primer trimestre, ¿no? Creo que de 2008 pues hay un corte, al menos se ofrecen 2 tramos, y que bueno, pues hemos hecho un enlace, y que en el caso de las horas pues es que en realidad eran prácticamente las mismas, pero no es así en el caso de los ocupados, donde cambia pues la serie enlazada respecto de lo que había en la serie antigua. Esto es un poco lo que habría que explicar. Luego, una vez aquí de nuevo, ya vamos a lo último, cambio de frecuencia. ¿Qué es esto del cambio de frecuencia? Bueno, esto lo tenéis aquí, ¿no? En estos ejercicios hay veces que interesa agregar o desagregar las series. Desagregar es mucho más complicado, agregarlo es más fácil. Si yo, por ejemplo, tengo series, pues como en este caso, ¿no? Que veis en esta tabla de parados, ¿no? Y son series trimestrales, y yo quiero anualizar la serie, es decir, yo quisiera hallar pues el dato del año 2005, ¿no? Pues ¿qué debería de hacer? Bueno, pues depende, claro, ¿de qué depende? Pues depende de cómo esté construida la serie. En este caso nos dicen que podemos hallar la anualización o por suma de valores o por media de valores. Claro, por suma sería si el total del año fuera la suma de los 4 trimestres. En este caso, pues no parece lo más oportuno o lo más normal, ¿no? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, fijaros cómo está el dato de los parados. Son 20 miles de personas, eran 20 millones de parados, teníamos aquí 19 millones, 17 millones, 18 millones, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que, bueno, pues si sumáramos nos saldría una burrada, porque si sumamos 20 más 19 más 17, pues nos salen datos, pues no sé, casi pues 20 por 4, ¿no? Que nos salen 80 millones en todo el año. No tiene mucho sentido. España no tiene tantas personas, no puede haber 80 millones de parados. Está claro que no, está claro que son datos medios. Entonces sería que en el primer trimestre pues ha habido una media de 20 millones, en el segundo ha habido una media de 19 millones, y entonces, ¿cuál es la media anual? Pues tendrá que ser una media. Entonces, sería una barbaridad, como digo, sumar, no podríamos agregar por suma, sino habría que agregar por media aritmética simple, en donde se suman todos los valores y se dividen entre 4. Entonces, la media anual es 19 millones. Bueno, pues esto es lo que tendríamos que ver en nuestro caso. A lo mejor a nosotros nos interesa, en nuestra base de datos, pues si tenemos, por ejemplo, datos mensuales, ¿no? Pues a lo mejor nos interesa trimestralizarlos y luego incluso anualizarlos, es decir, hallar el equivalente en trimestres o en años. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues vamos a insertar una nueva hoja, como siempre, para no perder y para no armarnos líos, ¿vale? Lo vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar, pues no sé, por ejemplo, trimestraliz o algo parecido, o trimtrans, de transformación, transformación de la serie esto mensual a trimestral o algo parecido. El caso es que nosotros nos demos cuenta. Vamos a cambiarle el color de la etiqueta también para que sea distinto, ¿no? Y entonces pues lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Trans, ¿vale? Aquí en indicador mensual, pues vamos a copiarlo, vamos a guardarlo aquí como está en mensual, porque nos interesa tenerlo, pero lo que vamos a hacer al pegarlo, ¿no? Es, vamos a, en vista inmovilizar paneles para poderlo ver arriba y abajo, lo que vamos a hacer es hallar el índice de confianza en el comercio minorista, que es la variable en cuestión, ¿vale? Pues vamos a hallarla, minor, vamos a poner aquí una T, ¿vale? Una T, mino T de trimestral, ¿no? Y aquí pues vamos a crear mino A de anual, ¿vale? Sería mino A. Entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, trimestralizarla y por otro lado, anualizarla. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se trimestralizaría? Bueno, vamos a empezar por la trimestralización y vamos a fijarnos en qué consiste el índice, cómo está construido, ¿no? El índice, pues bueno, si nos vamos aquí a la descripción, lo que nos dice es que es un indicador de confianza y es un saldo de respuestas, o sea, en realidad es un tanto por ciento, ¿no? Que, pues bueno, pues no sé, pues un tanto por ciento de personas, pues contesta negativamente, como que las cosas van a ir a mal, ¿no? Si contestaran positivamente, pues sería que las cosas irían a bien. Y lo que se hace es un saldo.
saldo, es decir, pues en este caso pues decimos, vamos a ver, lo que tenemos aquí, pues sería pues que un 6,8% de la gente en el año en el mes 9 del año 88 pues decía que la cosa iba a ir a bien, ¿no? O digamos que bueno, es un saldo, pues a lo mejor no hay que interpretarlo en términos porcentuales, pero sencillamente pues que el índice es de un 6,8, lo cual quiere decir que hay un conjunto, hay más personas dentro de las encuestadas que pensaban que eran optimistas respecto de las pesimistas, mientras que claro, si nos salen datos negativos es que hay más personas pesimistas que optimistas, y además pues claro, hay mayores grados en el optimismo y en el pesimismo según que sean los valores en términos cardinales mayores o menores, ¿no? Entonces, si queremos trimestralizar o anualizar, sumar los datos, ¿no? Pues a lo mejor puede ser una barbaridad, no lo sé, pues porque habría que ver un poco en este caso. Como es un saldo, quizá no sea una barbaridad, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, ¿vale? Vamos primero a fijarnos que aquí lo que tenemos es un trimestre, ¿vale? Entonces habría que poner una rayita aquí. Voy a poner una rayita aquí, ¿para qué? Para separar, porque este dato lo vamos a perder. Pero a partir de aquí sí puedo construir, ¿no? Serían 3 datos, sería un trimestre, el último trimestre del año 88, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que podríamos hacer al ser un saldo, ¿no? Es un saldo, pues 3 personas, 4 personas, 7 personas, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor, al ser un saldo de respuestas, ¿no? Pues podríamos sumar y decir, bueno, pues si yo hallo la suma de saldos, podría ser una opción, ¿no? Pues tendría, pues que me sale un 1,8. Entonces, este sería el saldo del último trimestre, ¿vale? En este tipo de índices. Entonces, lo que voy a intentar, voy a copiar 1, 2 y 3, 2 en blanco y 1 con operación. Entonces, 2 en blanco y 1 con operación, ¿no? Pues tendría el saldo, ¿verdad?, del primer trimestre del año 89, ¿no? Que incluso pues mejor. Podría sencillamente copiar estos 3, ¿no? Y decirle que haga lo mismo, 2 en blanco y 1 calculado, 2 en blanco y 1 calculado, y que lo haga para toda la serie para abajo, ¿vale? Entonces cuando llegamos al final vemos que, a ver, tenemos que quedarnos aquí, porque el primer mes del año 2011 pues no tiene sentido, va a quedar en blanco, ¿vale? Y entonces fijaros, se calcula perfectamente. Vamos a ver si esto es correcto. Estamos viendo que los datos son demasiado elevados. Yo tenía mis dudas, no sabía si había que sumar o había que hacer una media, pero por ejemplo yo estoy viendo pues que hay datos muy exagerados. Entonces, con respecto a la serie original, los datos, aunque sean trimestrales o anuales, tienen que estar medidos en las mismas unidades de manera coherente, con lo cual yo ya me he dado cuenta de esta manera, cuando hay dudas, ¿verdad? Porque a veces que no hay dudas, pues que no resulta muy coherente, porque ambas series no son iguales, no tienen nada que ver, sumar. Entonces, aunque sean saldos, quizás sea un saldo convertido a porcentaje, entonces lo que habría que hacer a lo mejor es hallar una media. Vamos a ver si hallando la media, o sea, haciendo la suma y dividiéndolo entre 3, ¿vale? Pues parece como que tienen algo más que ver, ¿eh? Si yo ahora pues digo, bueno, pues vamos a copiar otra vez y vamos a pegar como habíamos hecho antes, a ver si los datos son más coherentes o más parecidos a los de la izquierda. Estamos viendo que sí, ¿veis? Hay una mayor coherencia, ¿eh? Lo que pasa que, claro, hay un jaleo de decimales. Vamos a fijar para las 2 columnas que vamos a crear en el formato de celda, pues que haya siempre 2 decimales, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos viendo, incluso vamos a fijarlo aquí también ya, para que todo sea coherente. Entonces estamos viendo pues una coherencia. Es verdad que se trata de medias trimestrales, pero son unas medias muy similares en sus valores a las medias mensuales. Habéis visto cómo en situación de duda, pues yo he discernido y he visto que pues una suma no era muy coherente, es una variable rara, difícil de interpretar, habría que preguntar mucho. Las variables pues hay que preguntar cómo están hechas. Si son variables de empresa, pues tienes que ir al departamento correspondiente que ha elaborado el índice, a ver cómo está, para si luego tú lo quieres transformar, para no meter la pata, pero muchas veces descubres realmente cómo están hechas, pues así, de esta manera, sabiendo que tiene que haber una coherencia. Digo que se pierde el dato, vamos a poner una rayeta aquí, se pierde el dato porque, claro, yo no puedo calcular el primer trimestre del año 2011 sencillamente porque no tengo ya más datos, solo tengo el dato de enero, necesitaría tener hasta marzo y, claro, pues marzo no ha llegado todavía, con lo cual, pues nos quedamos aquí, ¿no? Para el último trimestre del año 2010. En el caso de la serie anual,
pues lo que tendríamos que hacer es, claro, para el año 88, pues ya en este caso para el 88, tampoco podríamos calcular el dato anual, porque no sería correcto hallar una media solamente de los últimos meses. Entonces vamos a poner la rayita por aquí, y lo que tendríamos que hacer es llegar en este es el año 89, pues a diciembre del 89, y hallar una media de los datos de todo el año 89, de los 12 meses, y así hallaríamos, ¿no?, la media anual. Es preferible hallar la media así que hallarla sobre los cuatrimestres, es mucho más seguro. Entonces lo que hacemos es, de nuevo, ¿no?, pues bueno, podemos hacer, venir aquí y pedirle que halle la suma, ¿no? La suma yo puedo, por defecto piensa que es la suma de lo que hay a la izquierda, pero yo puedo redireccionarlo, decir, no, mira, arrastrar, venirme para acá y decirle, no, súmame de la B6 a la B17, que es lo que yo quiero, pero claro, no es suma. Entonces digo, bueno, pues una vez que hace la suma, voy a decir que divida, pero ahora hay que dividir entre 12. Porque son 12 meses, pues se divide entre 12. Y entonces pues tendríamos que la media anual del índice del consumidor pues es de 0,42, porque se van compensando, hay valores muy positivos, pero valores también bastante negativos, ¿vale? Entonces tendríamos la suma de los 12 meses, ¿vale? ¿Lo veis? Y dividido entre 12. Y entonces lo que yo tendría que hacer ahora es copiar estos 11 espacios y en el número 12, en el 12º, la fórmula, y que haga lo mismo para todos los años y todos los meses que hay a continuación, y le digo pues que me pegue la fórmula. Entonces, si os dais cuenta, pues aquí tendríamos las medias perfectamente coherentes, y tendríamos el dato anual. Bien, entonces una vez que hemos creado con esta pestaña de enlace las correspondientes trimestralizaciones que se han creado por media, ¿vale? Pues entonces habría que venir aquí a la práctica e indicarlo. Hay una casilla, un apartado en donde nos dice que expliquemos, a ver, ¿dónde está esto? A ver, por tendencia, estacionalidad, pues quizá no, haya que explicarlo aquí sencillamente, ¿verdad? Bien, el cambio de frecuencia, bueno, pues se puede explicar también con estas casillas, el tipo de transformación pues se diría pues por media. Vamos a ver, sería así, tendríamos, bueno, pues vamos a pasar a la página siguiente, ¿no? Serían las variables, pues serían las variables, en este caso es solo una, ¿no?, que se llama conf minor, que es el índice de confianza del comercio minorista, conf minor. Y entonces pues la base de datos, que creo que es del BDSICE, vamos a verlo de todas maneras, para eso tengo la descripción, veis que bien viene, ya no me acordaba de conf minor y eso que la he buscado yo, con lo cual pues debería de saberlo, viene del BDSICE, pues fantástico, pues entonces lo ponemos aquí, BDSICE, ¿vale? BDSICE, Ministerio de Economía. ¿Y qué es lo que hacemos como transformación? Lo que hemos hecho es trimestralizarla y anualizarla. Entonces lo que hemos hecho es, por un lado, trimestralización y anualización por media, por media, no por suma, la otra opción sería pues hacerlo por suma. Nosotros lo hemos hecho en realidad por media. A ver qué es lo que me ha pasado aquí, que ya he hecho una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar mantener los formatos, trimestralización y anualización por media, ¿vale? Y la justificación, bueno, la justificación en este caso, la verdad es que, claro, vosotros no lo sabéis, pero lo lógico cuando yo agrego es porque yo quiero comparar esta variable pues con otras que tengan la misma frecuencia. En este caso, pues como era mensual, si yo quiero compararla con las trimestrales, pues tengo que trimestralizarla porque no puedo, como os decía, pegar peras con manzanas. Sin embargo, si las dos son trimestrales, entonces sí que se pueden pegar juntas. Y lo mismo a la hora de anualizarla, yo quisiera compararla con las anuales, ¿no? Y por ese motivo es por lo que normalmente pues uno cambia de frecuencia, como es lógico, para poderlas poner en pie de igualdad, y luego pues ya veremos a continuación cómo lo haríamos y qué bases de datos pues vamos organizando de tipo anual, de tipo trimestral y de tipo mensual.